Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Por qué no se saluda con su vecino? Dígale, el Señor resucitó. Hoy estamos de fiesta, hoy celebramos. Gracias, Mario. Eso, muchacho, gracias. Hoy celebramos, pero todos los días celebramos a Jesús, amén. Y yo quiero que me acompañe, por favor. El título de la enseñanza es El poder de la resurrección. Y quiero que por favor me acompañe a Marcos 16. Estamos en un paréntesis de nuestro estudio de Génesis y vamos a Marcos capítulo 16. Y ubíquese por favor versículo, puede ser versículo 5. El poder de la resurrección. Marcos 16, versículo 5 al 7. Antes de leer, quiero preguntar si alguien necesita una Biblia. Por favor, levante su mano que tenemos una Biblia para usted. Y también, si por favor manténgala levantadita. También, si es por primera vez que tiene esta Biblia, llévela a casa. Es un obsequio, tómelo de parte de Dios para usted. Marcos 16, versículos 5 al 7. Vamos a leer, vamos a orar, a pedirle a Dios que nos hable. Dice así el versículo 5. Versículo 5. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Padre, gracias por esta mañana, gracias por darnos el privilegio y la bendición de poder venir a este lugar y congregarnos, reunirnos juntos. Queremos hoy disponer nuestros corazones para escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que hables y que por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo obrando en nosotros, nuestras vidas sean transformadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, al hablar de resurrección, yo no sé cuántas veces he predicado acerca de resurrección un domingo como estos en mi vida como pastor. Y siempre hay un reto para predicar, no solamente un tema como este, sino un reto para predicar la palabra. Y le he orado al Señor durante toda la semana, desde antes, para poder, les dije la semana pasada, queremos que hoy quería cuadrar todo, qué pasó en esa semana, cómo llegó Jesús a la cruz y cómo la tumba está vacía hoy. Entonces quiero que me acompañen. Y por supuesto no vamos a poder ver cada detalle de la semana, pero he escogido algunos. Espero que el Señor me haya dirigido para que hable a la iglesia y que me hable a mí también como es lo que deseamos. Entonces, el versículo Marcos 16, versículos 5 al 7, para hablar de resurrección podemos decir que más que un milagro, más que un símbolo de esperanza que es la resurrección, es la evidencia definitiva de que Jesús es quien dijo ser. Él es quien dijo ser que era. El Hijo de Dios, Hijo con H mayúscula, el Salvador del mundo, el vencedor de la muerte. Cristo venció la muerte porque resucitó. Y sin resurrección, seguramente, como dice San Pablo, no hay fe cristiana. Nuestra fe como creyentes está basada en que Jesús murió en la cruz y resucitó. Amén. Diga conmigo, el Señor resucitó. De hecho, San Pablo no vamos a buscarla, 1 Corintios 15, 17 dice, si Cristo no resucitó, el apóstol San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero nuestra fe es firme y es valedera porque el Señor resucitó y vive y reina con poder. Amén. Entonces la cruz nos muestra el amor de Dios. Él fue a la cruz por amor a nosotros, pero la tumba vacía nos muestra su poder.
venció la muerte. Y podríamos decir, la muerte murió cuando Cristo resucitó. Y podríamos decir, la vida empieza en Cristo. Dígale a su vecino, la vida empieza en Cristo. En la cruz el Señor pagó por nuestros pecados. En la resurrección nos dio vida nueva, nos dio esperanza. Hay esperanza en Jesucristo. Todo lo que creemos como cristianos, todo lo que predicamos, todo lo que celebramos, todo lo que hacemos como creyentes se sostiene en un hecho poderoso. El Señor resucitó. Amén. Jesús resucitó. Y esa resurrección sigue hoy en día transformando vidas. Sigue restaurando corazones. El poder de esa resurrección sigue dándole sentido y esperanza a la vida. Usted y yo estamos aquí hoy porque el Señor resucitó y eso ha cambiado toda su vida y mi vida. Amén. La cruz nos trajo perdón, la resurrección nos trajo esperanza. Y la resurrección no fue un evento aislado, fue el clímax de una semana intensa. La gente por lo general, ¿cómo la llamamos? ¿Semana qué? Santa. Yo digo Semana Santa y en algunos, bueno, se ha perdido. Hoy en día no podemos ocultar eso. ¿Cómo se ha perdido esa solemnidad de las Semanas Santas? Yo tengo 56 años. Parecen más, sí, pero son 56. Yo tengo 56 años y cuando yo vivía en mi país, pequeño, en Semana Santa, las radios, las estaciones de radio no ponían música mundana. Encima, pues, lo bueno es que no existía el reggaetón en aquella época, pero no existía, no ponían música. Todas las radioestaciones, las estaciones de radio, ponían música como estilizada, música, era todo. Y habían muchos mitos, ¿no? Que los niños le decían a uno, no diga groserías en Semana Santa, porque, bueno, había muchas cosas que decían y no voy a hablar de eso. Entonces, y lo otro, en Semana Santa no se podía tomar, no se podían hacer muchas cosas. Pero al terminar la Semana Santa, el lunes arrancábamos como que lo que dejamos acumulado hay que llenarlo ahora. Eso se ha cambiado. Y uno dice, pero pensando en esto y estudiando para hoy, la Semana Santa. Pero la gente no lo toma así. Y se pone uno a mirar la Biblia, como lo que vivió Jesús esa semana, por usted y por mí. O sea, como dice San Pablo, por los enemigos, porque antes éramos enemigos, toda la humanidad era enemiga del Señor. Lo que Él hizo, wow, solo Dios, es Dios. Lo digo es para que no tomemos a la ligera lo que el Señor hizo por amor a usted y para mí. Amén. Entonces, la Semana Santa, la resurrección fue el clímax de toda una serie de eventos. Y fue una semana llena de momentos que revelan el corazón del Señor, la justicia de Dios, el amor de Dios y un plan eterno para redimir al mundo. El domingo anterior, hoy es domingo de resurrección, pero el domingo anterior Jesús entró a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Lo predicamos la semana pasada. Entró en un pollino de asna, eso es un burro que nunca había sido montado. Toda una multitud aclamaba, usted recuerda lo que hablamos la semana pasada, lo aclamaba, lo aplaudía a él como el rey, pero el viernes terminó crucificado. El rey terminó crucificado. Entonces acompáñenme a ver lo que sucedió esta semana. Marcos 11. Acuérdense, no vamos a ver todos los eventos, o sea, podríamos hacer cientos, miles de sermones con todos estos pasajes. Pero Marcos 11, 12 al 14. Dígame un amén si lo encuentra. Amén, muy bien. Estamos ahí. Marcos 11, 12. 12 al 14. Al día siguiente, cuando salían de Betania, o sea, ¿al día siguiente de qué? Porque ellos entraron a Jerusalén. Recuerde que Jesús lloró por Jerusalén. Recuerde que Jesús entró al templo, pero ya era tarde
y solo observó. Y dice el versículo anterior, o sea, el 11, dice que se fueron a Betania para pasar la noche y volver. Entonces, al día siguiente ahí estamos. O sea, el domingo entrada triunfal, lunes, estamos acá. Entonces dice el versículo 11, al día siguiente ya sabemos qué día es. Lunes, sin miedo, es un lunes. El lunes está sucediendo esto. Cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. La humanidad de Cristo, ¿no? Él siendo Dios, pero su humanidad tuvo hambre. Luego dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer frutos de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué es esto? Punto número 1, apariencia sin frutos. Ese es el punto número 1. Esto sucede el lunes. Entonces, va de regreso con sus discípulos a Jerusalén, van al templo nuevamente. Jesús maldice esta higuera. Él maldice esta higuera, y en la Biblia la higuera representa casi siempre, por lo general representa a la nación de Israel. La higuera es símbolo de bendición para la nación, de prosperidad para la nación. Y esta higuera tenía, dice el versículo, que tenía hojas. Estaba frondoso, era precioso el arbusto de higos, pero no tenía, ayúdeme, frutos. Tenía un lindo follaje, pero no tenía frutos. O sea, esto simboliza apariencia sin frutos. Entonces la vieron de lejos, Jesús, tengo hambre, y se acercó a ella, pero no tenía nada que ofrecer. Esta higuera, Jesús se acerca hambriento, no encuentra nada. Lo externo de este árbol era bonito. Lo externo, las hojas de este árbol eran prometedor, pero por dentro estaba podrido, malo. Estaba tan malo que le impedía dar fruto real, aunque por fuera se veía como bonito. Así como el pueblo de Israel, por fuera de labios nada más, aclamaban al Señor. Bendito, hosana el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero por dentro sus corazones estaban lejos de Dios. Esta higuera simboliza a la gente, al pueblo de Israel. Aclamaban religiosamente activos. Y hay gente así, religiosamente. Hoy en día hay gente religiosamente activos, pero no dan fruto. O sea, por fuera se ven hermosos, bonitos, se ven bien, muchas hojas, pero no dan ningún fruto espiritual. Versículo 20, si lo tiene ahí puede leerlo, pero nos dice que la higuera se secó de raíz. Cuando regresaron, ellos iban, parece que iban a Betania, descansaban y volvían. Cuando esa higuera que maldijo el Señor estaba seca de raíz, se secó de raíz. Lo mismo sucedió o sucedería con la nación de Israel por causa de la religiosidad de ellos. Una religiosidad vacía, ritualista, meramente ceremonial, solo externa, pero hueca en sus corazones. ¿Y qué dice esto que estamos leyendo ahora de la iglesia actual? Pues yo creo que dice mucho. O sea, de la iglesia actual, ¿qué dice de usted y de mí? Para ser más exactos. Y dice mucho porque debemos entender que la religiosidad no nos salva. La religiosidad no me salva a mí. La relación con Cristo es la que te salva a ti y me salva a mí. Y la que salva a todo aquel que viene a Jesús con arrepentimiento y confiando en Él. O sea, su fe puesta en Él. Y esa relación que usted y yo decimos tener como creyentes, esa relación, la evidencia de que una persona se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Jesucristo, se nota es en que usted y yo hemos cambiado. Hemos cambiado nuestra actitud frente al pecado. O sea,
esa relación con Jesucristo se evidencia con hechos, con acciones, no solamente con palabras. No estoy hablando de Israel, estoy hablando de usted. Y estoy hablando de mí, de la iglesia actual. Porque debemos mostrar evidencia, frutos dignos de un hombre, de una persona, de un corazón que se ha arrepentido. O sea, que ha cambiado. Amén. Estamos ahí. Dios no busca activismo religioso. Dios busca vidas transformadas y vidas rendidas a Él, que Él ha transformado. Dios no quiere hojas como la higuera. Dios quiere fruto que refleje a Cristo. Jesús nos dice, no necesita buscarlo, en Mateo 7, 20 a 23, que el árbol se conoce por el fruto, no por la apariencia. Lo importante es el fruto. Diga conmigo, lo importante es el fruto. Iglesia, aquí en esta historia de la higuera no estamos hablando de gente atea. No estamos hablando de alguien que dice, yo vivo abiertamente así, de esta manera inmoral. No, la nación de Israel profesaban creer en Dios. Ellos profesaban creer en Dios. La nación de Israel profesaba que ellos amaban a Dios. Pero no era verdad. Con todos sus ritos, con todas sus cosas, ellos aparentaban amar a Dios. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Ellos era un gran problema de raíz, como la higuera. Usted y yo, iglesia, estamos llamados a vivir vidas que demos fruto. Amén. Marcos 11:15. Porque esto va juntito, van las dos cosas. Entonces la higuera, el Señor la maldice y se seca. Ahora va a entrar al templo. Recuerde que él ya había ido al templo, pero no hizo nada. Solo vio, observó. Hoy, lunes, va a entrar al templo. Los estudiosos de la Biblia afirman que esto fue lo que causó más rabia, por decirlo así, en los religiosos, en los fariseos, en los saduceos, en los herodianos, en todos estos líderes religiosos. Causó, o sea, ya el colmo, dirían ellos, de lo que hizo Jesús. Versículo 15, del mismo Marcos 11, versículo 15. Dice, llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Está en el templo, pero había un negocio en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero, los que hacían forex ahí, porque habían un intercambio de monedas, y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. 17, también les enseñaba con estas palabras, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús no entra al templo, esto me gusta mucho, como un visitante más. Él entra al templo de Jerusalén como el Señor. No es un visitante, Él es el Señor y Él entró así. Y en lugar de encontrar el sitio de adoración, encuentra un mercado lleno de corrupción espiritual. Es un mercado, como lo leemos. Y el versículo 17 que leíamos dice, mi casa será llamada casa de oración, pero no solo para Israel, para todas las naciones, y eso nos incluye a nosotros, amén. Casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. Es como si el Señor les dijera, ¿ustedes no leyeron lo que está escrito en su Biblia? Esto es lo que les está citando, que estaba en la Biblia. Ustedes no han leído, ustedes no caen en cuenta que esto ustedes se lo saben de memoria. Ustedes no han leído en lo que dice la Biblia, que ustedes dicen honrar, porque eran los judíos, eran los sacerdotes. ¿No han leído lo que dice la Biblia, que ustedes tanto honran? Recuerda que el Señor les decía, sepulcros
blanqueados. Porque dicen, pero no hacen. Porque se ven bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de muertos. Y el propósito del templo de Jerusalén era atraer a las personas del mundo para que conocieran al Dios vivo y verdadero. Eso fue lo que les dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que es Israel. Y ahora está el templo ahí. Recuerda que cuando llamó a Abraham para hacer de él una gran nación, dijo: a través de ti, Abraham, bendeciré a todas las naciones de la tierra. O sea, desde el inicio la nación de Israel no sería una nación exclusivista, sino para todas las naciones de la tierra. Un instrumento por el cual Dios sería dado a conocer a todos. Pero Israel perdió el rumbo. Esto es lo que está viendo Jesucristo. Jesús vio sus corazones, vio el templo convertido en un mercado. El patio exterior del templo era conocido como el atrio de los gentiles. Eso era el patio exterior, porque era el único lugar donde los gentiles, o sea, los no judíos, podían estar. Ese era el único lugar donde era permitido que los no judíos estuvieran. Y Dios había hecho provisión para que los no judíos, los gentiles, se pudieran acercar a Él, llegaran a su casa, a su templo y conocieran al Dios verdadero. Pero estos sacerdotes estaban locos. Ellos hicieron de todo esto un negocio. Esa semana se celebraba la fiesta de la Pascua. O sea, si usted no está muy enterado, la Pascua es la celebración del pueblo de judío, del pueblo de Israel, más bien, del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, de la esclavitud. Dios los sacó de ahí. Entonces ellos se reúnen cada año, a celebrar la Pascua. Celebraban que el Señor los libró de la esclavitud, que estaba a cargo el líder, que ya sabemos que es Moisés. Miles y miles de personas llegaban a ofrecer sacrificios del Cordero Pascual. Eso es lo que está viendo Jesús. Eso es lo que está sucediendo este día. El historiador, hay un historiador que yo lo recomiendo mucho, es judío, se llama Flavio Josefo. Dijo que hubo un año que se vendieron 250,000 corderos. Oiga bien, iglesia, 250,000 corderos para el sacrificio en el templo. Solo en una semana. O sea, el atrio era un mercado. Usted se imagina el ruido, las palomas, los animales, los corderos, el desorden, el popó de todos estos animales en el templo. El atrio era un mercado, el ruido, cada negociante encima, tratando de atraer al cliente. ¿Han ido a los mercados como existen en nuestros países? Era chévere, ¿no? Y acá a 1,000 la papa, y el otro gritaba a 500, entonces uno buscaba, y así estaban estos. Era como la temporada navideña, el Black Friday, donde los negocios esperan en la temporada navideña vender todo lo que no han vendido en el año. A dólar, entre acá. Eso era el templo. Eso ya suena feo, ¿o no? Piensa en Jesús, que está ahí. Y súmele, que ya está feo, el agravante de que los sacerdotes eran los dueños de la mayoría de estos puestos de negocio. Los sacerdotes. O sea, negocio redondo. Negocio redondo. Todo en el templo era todo menos un lugar de adoración. Menos un lugar de adoración. Encima hacían intercambios de moneda, porque el templo tenía una moneda, y entonces les hacían el cambio a un valor más alto. Le vendían los corderos y los puestos de los mismos sacerdotes. La gente gentil llevaba corderos, los examinaban para ver si clasificaban para ir al sacrificio, y cuando los examinaban, cualquier cosita del cordero que habían llevado, decía, no, este no pasa. ¿Qué tenía que hacer esa persona? Yo le vendo uno, el tuyo no sirve, pero yo tengo uno, mira. ¿Sí me entiende lo que Jesús está viendo? Cueva de ladrones, les dice. Ustedes convirtieron mi casa de oración en una cueva de ladrones.
La higuera, sin fruto. El templo, cueva de ladrones. Las apariencias, ¿no? Las apariencias. La higuera y el templo muestran a las personas que se esconden detrás de sus actividades religiosas para calmar las conciencias. Me refiero a usted y a mí hoy. Que nos escondemos. Yo me puedo esconder acá detrás de que soy el pastor y el predicador para calmar mi conciencia y para hacer algo bueno, para que Dios me vea. Pero por dentro puedo estar podrido o no. Eso es convertir la casa de oración en una cueva de ladrones. Pregunta, iglesia, ¿nuestros corazones arden por la presencia de Dios o solo hay ruido? Solo hay ruido. Solo hay en nuestros corazones intereses egoístas y apariencias piadosas. ¿Sí o no? Mire lo santo que se ve su vecino. Tan lindo, ¿verdad? Qué santito. No santurrón, santo, dije. Vivir, o sea, ¿esto qué tiene que ver con nosotros hoy, pastor? Pues imagínese usted vivir la semana como un mundano, pero venir el domingo a cantar alabaré en la iglesia. No coincide eso, no va eso. O sea, vivir toda la semana como sin Dios, sin Cristo, y luego venir a la iglesia a calmar la conciencia como si esto fuera un sacrificio. Eso es convertir la casa de oración en cueva de ladrones. Se esconden, ¿no? Se cubren tras una religiosidad barata. Esa gente creía que por estar en el templo estaban bien con Dios. Ellos creían eso. Aunque su vida estuviera llena de injusticias, de egoísmo y de pecado cualquier otro día. El templo lleno de actividad, pero vacío de adoración, porque mucha actividad sí había, pero vacío de adoración al Rey. Había ruido, pero no había reverencia. Y había religión, pero no había relación. Vamos para el día martes. Ya vimos el lunes. Estuvo tenaz el lunes, ¿sí o no? Pero el martes es peor. Peor para Jesús y va a ser peor para usted también. Yo sé por qué se lo digo. La enseñanza de Jesús. Marcos 11 del 20 más o menos hasta el 13:37, que no vamos a leer de corrido ahora, nos muestra cómo Jesús confronta a los religiosos. Él no se quedaba callado, él los confrontaba. Por supuesto lo hacía de una manera bien. Y cómo Jesús enseña, inclusive hay algunas parábolas ahí. Responde a las preguntas de líderes religiosos. Y uno de esos líderes le preguntó acerca del mandamiento más importante. Le dice, Señor, son preguntas capciosas que le hacían a Cristo para ver él en qué caía. Y yo quiero que me acompañe a Marcos 12, 28, por favor. Marcos 12, 28. Dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al verlo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Buena pregunta, ¿cierto? De todos los mandamientos, yo asumo que él está hablando de los de Moisés. ¿Cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Si usted tiene su Biblia y es suya y tiene lápiz, subraye una palabrita que el Señor repite, todo o toda. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No es amar a mi manera, amén. No es amar a Dios ahí como yo quiero, no. Jesús habló del amor. Amor a Dios y amor a quién. Hello. Amor a Dios y amor a quién. Al prójimo, muy bien.
amar es mucho más que palabras, iglesia. Y ese amor hacia los demás inicia, o sea, no puede iniciar correctamente si usted es un amor que puede iniciar vertical, o sea, un amor hacia quién, hacia Dios, para que después sea un amor horizontal hacia mi prójimo. Pero inicia, como dice el Señor, un amor a Dios. Cuando yo hago eso, puedo amar al prójimo. Entonces, el amor a Dios es el mayor, es lo que dice el Señor, porque si no es el amor a Dios lo que nos mueve a nosotros a hacer las cosas o a cumplir los demás mandamientos, pues entonces no hay nada, porque al final no amo a Dios. Puedo hacer muchas cosas, pero no amar a Dios. Todo lo que hacemos es porque amamos a Dios. Y ese amor a Dios se refleja en cómo tratamos a los demás. Y les dije que se ponía difícil. O sea, si usted dice que ama a Dios, usted tiene que mirar cómo está tratando a las demás personas. Amén. No amén, ¿cierto? O sea, decimos fácil, amamos a Dios. Bueno, ¿cómo muestro yo ese fruto? ¿Cómo trato a la gente? ¿Cómo trato a las demás personas? Y no olvides subrayar la palabra todo. Iglesia, ama al Señor con todo. Ama a Dios con todo. Venga lo que venga y caiga lo que caiga. Ama al Señor con todo. Significa amar a Dios con todo, que Él es el primero en tu lista. En la lista de prioridades, mi prioridad es ¿quién? Dios. Y el escriba le pregunta a Jesucristo por el mandamiento más importante. Pero ahora el Señor le quiere hacer ver que el amor a Dios está inseparablemente unido al amor al prójimo. El Señor había podido contestar, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo. Pero el Señor no se quedó ahí. Dice, esto está estrechamente ligado, el amor a Dios, al amor al prójimo. Ahora, no está diciendo que nos amemos a nosotros mismos para que entonces podamos amar al prójimo. Dice, amar a Dios y amar al prójimo resume también, dice la Biblia, la ley y los profetas. O sea, amar a Dios, amar al prójimo es todo. Ahora no sé si usted ha escuchado, yo he escuchado a muchos que piensan así, que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Y suena lógico, ¿cierto? Decimos, porque si no me amo a mí mismo, entonces ¿cómo voy a poder amar al prójimo? Usted se ama a sí mismo por naturaleza. Eso viene en el ADN y el problema justamente no es cuando la gente dice, es que tengo baja autoestima. No, es que la tiene muy alta. Ese no es el problema. El ser humano es así. Nosotros venimos con el ADN, el amor a nosotros mismos para cuidarnos, para protegernos. Y el Señor está asumiendo eso. Lo que usted y yo sabemos, esos son pretextos. Esos son pretextos. Aquí Jesús asume que todos nos amamos a nosotros mismos. Él nos creó y Él lo sabe. Él sabe cómo nos hizo. Lo que Jesús dice es, ama a los demás con esa clase de amor que tienes por ti. A propósito, el prójimo incluye tu enemigo. Que espero que usted no tenga enemigos acá. El Señor les dio una parábola que muchos conocemos como la parábola del buen samaritano. Los judíos y samaritanos se odiaban, pero justo el samaritano le hizo bien al que estaba herido. Y el judío que pregunta al Señor le dice, bueno, ¿cuál de todos estos hizo lo bueno? Ni siquiera le dijo el samaritano, dice el último. Se odiaban. Dice, bueno, sal tú y haz lo mismo. Eso es el amor a Dios. ¿Y cómo se muestra? Ama a tu prójimo. El amor no hace mal al prójimo, iglesia. Con razón el cumplimiento de la ley es amar. El que ama a Dios, primero, ¿cierto? No tendrá dioses ajenos delante de mí, porque están hablando de los 10 mandamientos. Pero el que ama a Dios no adultera, no mata, no chismea hablando mal testimonio de la gente, no codiciará, porque ama a Dios
y ama al prójimo. Dile al vecino, ama a Dios y ama al prójimo. Me gusta que ustedes predican chévere la palabra cada domingo a su vecino. Y volvemos a lo mismo por lo cual Jesús lloró por Jerusalén, el corazón de ellos. Decían amar a Dios, pero en realidad no amaban a nadie. En realidad no amaban a Dios. Nuestra relación con Dios no se basa en rituales ni en ceremonias. Nuestra relación con Dios es un asunto, iglesia, del corazón. Amén. No son ritos, ceremonias ni nada de esto. No importa cuánto hablas tú de Dios o cuánto hables tú de Dios, eso no importa. No importa que uses palabras cristianoides, no cristianas, cristianoides. Esos que casi que vuelan, son tan cristianos que les faltan las alitas y usan palabras ahí, bendición, alabado, aleluya, hermano para acá, hermano para allá, propósito, proceso, todo esto que se pone de moda. Todo esto lo pueden decir, pero eso no dice nada si lo que usted habla no está en concordancia con lo que usted hace por las personas. Si lo que usted habla no va de acuerdo a lo que usted vive, eso no sirve de nada. Así que puede hablar cristiano y de todo lo que quiera. Al final lo que cuenta es lo que usted hace. Amén. Lo que importa al final es si coincide lo que hablas con lo que haces, porque la espiritualidad no es lo que hablas, es lo que haces. La espiritualidad no es tu discurso. Tu espiritualidad se nota en la forma en que tratas finalmente a las otras personas. Como dice Santiago, que si decimos amar a Dios a quien no vemos, ¿cómo no? Al hermano que sí vemos. Entonces, es lo que tú hablas de alguien, por ejemplo, cuando tú hablas de alguien, pero ese alguien que tú estás hablando, del que tú estás hablando no está ahí contigo, ni con el otro. Eso es espiritualidad. Porque por lo general hablamos de otros cuando no están. Pero cuando llega el otro, oh, qué lindo estás. Porque somos así, chismosos e hipócritas. Eso es espiritualidad. ¿Cómo hablamos de otros cuando no está ahí presente? ¿Qué hablamos del otro? Cuando no está presente ni para opinar, ni para defenderse. Eso es fácil. La espiritualidad te nota a ti en cómo respondes cuando estás conversando con alguien y no estás de acuerdo con alguien. Se te va a notar si amas a Dios. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no te salen como tú querías que salieran? Se te va a notar si amas a Dios. Entonces, mi querida iglesia New Life, no importa cuántas veces hablas del amor de Dios si no puedes sostener una conversación sin herir a la otra persona. No importa cuánto hables bien de Dios. Porque lo que haces está hablando muy mal. Muy mal. Y es increíble cómo los cristianos no pueden resolver un problema entre ellos dos. Es increíble. Y no pueden hablar dos creyentes sin herir a la otra persona. No se trata de parecer espirituales, se trata de ser espirituales. No se trata de disfrazarnos para aparentar ser espirituales, se trata de ser quienes decimos que somos. Sé espiritual. Vive como alguien que ama a Dios y así entonces amarás al prójimo. Lo que dices creer, lo debes vivir. Amén. Los fariseos hacían muchas cosas para Dios, pero no amaban a Dios. Qué peligroso, iglesia, es creer que uno es alguien o algo que no es. Eso es peligroso. Vamos para el miércoles, la traición de Judas, esa la conocemos mucho, ¿no? Marcos 14:10. Marcos 14, versículo 10. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. La traición de Judas, esto pasa el miércoles. Judas no era un extraño. Obviamente cuando usted habla de traición,
Si somos traicionados, no nos traiciona el enemigo porque es enemigo. La traición es porque es alguien cercano, alguien amigo, alguien del cual usted no esperaba. Entonces eso es traición. Y Judas no era extraño al Señor, era uno de los 12. Fue escogido por Jesús. Fue testigo de muchos milagros. Fue tratado igual, con la misma gracia que el Señor trataba a todos. Y aún así lo traicionó. Aún así. Y lo traicionó no sacó una espada y lo traicionó, sino con un beso. ¿Usted se imagina eso? Un beso es un acto que debería expresar afecto. Y este acto, un beso, lo usó como un arma de engaño. Judas caminó con Jesús, pero como el pueblo de Israel, nunca su corazón estuvo cerca de Jesús. La Biblia dice que encima era ladrón y encima era el tesorero. A colmo de males. ¿Ah? Nunca rindió su corazón a él. Iglesia, yo sé que puede sonar muy duro, pero puedes estar en la iglesia cada domingo y eso está bien porque la Biblia dice que debemos congregarnos. Amén. Pero puedes estar aquí cada domingo, puedes escuchar la palabra, puedes servir, puedes estar escuchando todas las semanas podcasts, videos, viendo videos, escuchando sermones, palabra de Dios y alabanzas. Y puedes servir. Es más, puedes decir, yo diezmo y yo ofrendo. Y aún así no tener a Cristo como tu mayor tesoro. Miren a Judas. Estaba con él, vivió 3 años larguitos, 24/7 con el Señor. Y con un beso lo traicionó. Jesús compartió el pan con Judas. Jesús lo amó hasta el final. Esa es la gracia de nuestro Salvador. Lo amó hasta el final. No, y el Señor no ama porque usted y yo lo merecemos. Él ama porque Él es amor. Él es amor. Judas estuvo físicamente cerca de Jesús, pero su corazón siempre estuvo lejos del Señor. Solamente que la misericordia de Dios despegue, como que desprenda tu corazón al amor de este mundo, que lo desprenda de ese amor que tienes por este mundo para que tú puedas rendirte a Él, para que tú lo ames a Él y para que tú lo sigas, pero lo sigas de corazón a Él. Iglesia, Judas vendió por unas monedas, 30 monedas de plata, ¿cierto? Lo vendió por unas monedas. O sea, no cambies lo eterno. Tú y yo no debemos cambiar lo eterno por monedas temporales, como lo hizo Judas. Y lo de Judas uno lo lee y uno duele, ¿no? ¿Lo han traicionado a usted? No me hable de eso, por favor. Supongo que sí. Uno siente traición por cualquier cosa, no necesariamente algo grave, ¿no? O sea, alguna vez si usted jugaba soccer o algo, se fueron y no lo invitaron, se sintió traicionado y ofendido o algo así. Pero lo de Judas duele. Pero también nos hace ver el profundo amor de Cristo. Si tú has fallado, que supongo que sí, porque todos hemos fallado, yo he fallado. O sea, usted y yo le hemos fallado al Señor. Si tú has fallado, te has vendido por monedas. Tal vez monedas de aprobación. Entonces, le fallamos al Señor, pero para que mis amigos me aprueben a mí. Tal vez por monedas de comodidad, porque el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer y que nos mueve a salir de esa zona confortable que tengamos para servirle a Él. Y le hemos fallado. O lo hemos vendido por monedas de pecado. Pecado que tal vez es oculto, que nadie ve, y lo hemos vendido por monedas. Nosotros nos hemos vendido por esas monedas. Así que si has fallado, lo que yo te digo, mira a la cruz de Cristo. Mira sus brazos abiertos para ti, porque te está esperando. Mira la tumba vacía también, porque te dio vida. Resucitó para darte vida. Y si le has fallado, acércate a Él con un corazón arrepentido, pidiendo perdón por lo que has fallado. Amén.
Punto número 4. El rey que sirve. Esto sucede jueves. El rey que sirve. Dentro de todo lo que hacen, vamos a Marcos 14, todo ese capítulo nos narra el jueves. Dentro de todo lo que hacen, celebran la Santa Cena, la Cena de la Pascua. Ellos encuentran un lugar y van y celebran la Cena de la Pascua. Jesús hace algo extraordinario. Le lava los pies sucios, cochinos a sus discípulos. Nadie de ellos 12 se levantó a lavar los pies ni del Señor y mucho menos de los otros 11, de los otros 10, algunos de esos 11 discípulos. Ellos celebran la cena de la Pascua. Jesús lava los pies de sus discípulos, oran en Getsemaní. El Señor les dice, ok, voy a solas a orar, oren. Y cuando vino él de orar, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban dormidos, estaban durmiendo. Luego arrestan a Jesús, viene el beso de Judas, pero quiero que miremos esto porque Juan lo relata, no Marcos. Y pongo una marquita en Marcos. Meta el dedo, meta la nariz, haga algo y para que no pierda a Marcos. Vaya a Juan 13. Si está en Marcos, usted avance un poquito, que ahí el último de los evangelios está Juan. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Juan 13. Dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo, iglesia? Hasta el fin. Hasta el fin los está amando a estos hombres. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una, ¿qué, iglesia? Una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Entonces, esto es la noche antes de ir a la cruz. Al otro día va a estar crucificado el Señor. Jesús está con sus más cercanos, con sus 12 discípulos. No piensa en Él, no piensa en Él lo que va a sufrir mañana, sino que lo que piensa es en dar una valiosa enseñanza a estos hombres. Y es para nosotros también hoy. Dice Juan, a estos los amó hasta el fin. Y ahora lo que hace Jesús es una demostración de ese amor. De ese amor que Él decía tener por ellos. Obviamente su máxima expresión fue ir a la cruz. Pero ahí les está enseñando para que ellos hagan lo mismo. Para que estos 12 hagan lo mismo. Entonces, versículo 4 al 5. Dice, cogió la tinaja de agua y cogió la toalla. Ese es el instrumento del creyente para testificar de que somos creyentes. Una vasija de agua, con agua, y la toalla. O sea, ¿qué es esto? Servir. Todo cristiano tiene que servir. Amén. Y cuando digo servir, no es que usted tiene que venir acá a la iglesia a servir. No. Acá es donde menos. Usted debe servir donde está, en su casa, con su familia, servir en su trabajo, servir en su oficina, en su lugar de trabajo, donde sea, en el taller, en el almacén, donde sea. Servir. Dile al vecino, tienes que servir. En las iglesias hablan de servir y todo el mundo como que automáticamente piensa venir a la iglesia a servir. Pero no, despreocúpese de eso, aunque necesitamos gente que sirva, pero es que debemos servir afuera. Cristo tomó esa toalla, hace algo impresionante.
el Dios del universo se arrodilló y empezó a lavarle los pies a esta gente. Pies sucios. El Dios del universo, el creador, lavando los pies a sus criaturas. O sea, Jesús se arrodilló ¿para qué? Para servir. Dile al vecino, tienes que servir. Ahora, ¿el Señor sabía que Pedro lo negaría? Sí. Pero aún así, sabiendo que Pedro iba a salir a negarlo 3 veces, no una, sino 2, 3 veces, se arrodilló y lavó los pies de Pedro. ¿El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar? Totalmente. Aún así, se arrodilló y lavó los pies de Judas. Eso es amor. Él no está como prevenido, ¿no? Dice, este Pedro me va a negar, no le lavo las patas porque eso no. Judas me va a traicionar, ese es peor tampoco, es más, con un beso. No. Lavó los pies. Todo aquel que se identifica como seguidor de Cristo debe tener esa actitud de servicio. O sea, es servir con humildad. Iglesia, digamos, servir con humildad. Y el versículo 15 de este capítulo 13 de Juan dice, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Iglesia, este es un llamado radical al servicio. La verdadera grandeza no se mide por los títulos que usted o yo tengamos, sino por servir con humildad. Eso es verdadera grandeza. Servir con humildad. Y el verdadero amor no se muestra con palabras, sino con acciones. Mostramos que amamos al Padre. Tú, iglesia, cada uno de nosotros, New Life, ¿estás dispuesto a arrodillarte para levantar a otros? ¿Para servir a otros? ¿Estás dispuesto o no? Y vamos para el viernes. La cruz, Marcos 15. Ahora volvamos a Marcos. Marcos capítulo 15. Versículo 25. La cruz. Iglesia, hay algo que es bueno que los creyentes sepamos lo que está escrito en la palabra. Y como le decía al comienzo, uno pasa esta semana como que no pasó nada. Pero el viernes, ese día Jesús pasó por 3 juicios. 3 juicios judíos y 3 juicios romanos. Los religiosos, los sacerdotes, lo acusaron de blasfemia por decir que él era Dios, o que era hijo con H mayúscula de Dios. Él fue hallado culpable por los religiosos en el Sanedrín. Pero Pilatos no ve ningún delito en él. Pilatos no ve ningún delito en él. Y lo manda entonces a Herodes. Él no quería nada con esto. Y Herodes no ve ninguna falla en Jesús. Y se lo devuelve a Pilatos. O sea, a él lo arrestan en la noche del jueves y ya ha tenido 3 cortes. ¿Cuántos han ido a la corte? No levanten la mano. Okay. Pero hemos tenido que ir. Bueno, yo he ido por ti que he ido de tránsito, ¿no? O sea, tampoco es que sea tan veloz, pero sí me hago mis... Y ir a la corte es una jartera. Para el Señor juicios injustos. 6 en el mismo día. 3 de los religiosos, 3 de los romanos. Jesús es condenado a muerte. Pilato al final, cuando Herodes lo regresa, dice, ok, por miedo, dice la Biblia, por temor al pueblo. Entonces dice, bueno, el pueblo, que elija al pueblo, aunque él sabía que él no era, él había podido decir inocente. Pero le preguntó al pueblo, le dice, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo, ¿a quién escogió? A Barrabás, que lo soltara. ¿Cierto? Estos son de muchos de los que lo aclamaron en la entrada triunfal, que decían, bendito, hosana el que viene en el nombre del Señor. Muchos de esos gritaban ahí, crucifícalo, crucifícalo.
Soltaron a Barrabás. Jesús fue condenado a morir en la cruz. Ahora, la cruz, uno cree que es fácil. O sea, bueno, no creemos que es fácil, pero como que fue ya y no. Antes de eso lo azotaron, que le rompieron la espalda prácticamente. Lo azotaron, lo coronaron de espinas, se burlaron de él. Los soldados jugaban con él, se arrodillaban haciendo bullying de él. Y luego le tocó cargar esa cruz, que es de madera, a sus espaldas, que estaban hecho nada, en carne viva. Tanto fue así que él no pudo. Hubo otra persona que le encargaron terminar de llevar la cruz. Ahora, la cruz es un instrumento de vergüenza. Es un instrumento de humillación. Es un instrumento de sufrimiento y de mucho dolor. Es más, obviamente por cuestiones, hoy en día la gente moría ahí desnudos, totalmente desnudos. No es que le ponían iban desnudos a la cruz. Así que piense en esa humillación, en esa vergüenza. La cruz era la manera de castigar a aquellos que se rebelaban contra Roma. Ese era el castigo. Todo aquel que se rebelaba contra Roma era castigado. Y era tan cruel que los propios ciudadanos romanos estaban exentos de ir a la cruz. Pero para los otros los llevaban a la cruz. Para que tengamos una idea, iglesia, en el año 71 antes de Cristo, dice la historia que unos esclavos se rebelaron. El resultado, 6,000 esclavos fueron crucificados. Dame el favor, 6,000 esclavos. Y lo que hizo Roma fue en la entrada en la entrada que conducía a Roma, al lado y lado de la vía, pusieron esos 6,000 hombres crucificados. Todo el que llegaba a Roma, ellos eran buenos en hacer carreteras, no sé si usted sabe. De ahí que dicen, todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Ellos fueron buenos en eso. Pero poner 6,000 esclavos crucificados, el mensaje era este: eso le sucede a todo aquel que se rebele en contra de nosotros, de Roma. Así que ahí está Jesús, en una cruz. La muerte de Jesús en el Calvario es el suceso donde nuestro pecado, la justicia de Dios y el amor de Dios se encontraron. Y Jesús Él fue a la cruz por amor. Él sabía, él nació para eso, para ir allá, porque ahí iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Jesús fue a la cruz porque ahí pagaría ese precio que usted y yo nunca vamos a poder pagar, nunca lo pagaríamos. Y todo aquel que está hoy en Cristo Jesús ya no tiene cuentas pendientes con la justicia divina. Amén. Él nos dio libertad de esa deuda. Fuimos reconciliados con el Padre en la cruz. Fuimos reconciliados ya. Entonces la cruz para el creyente no es una tragedia, es una victoria. Y cuando Él dice consumado es, dice, lo hice. Todo está hecho. Se pagó el precio. Ahora, el día sábado, vamos al punto número 6, ya vamos a terminar. El día sábado hay silencio. Marcos 15, 42, 47, dice que en el día entre la crucifixión y la resurrección es un día de silencio, día de espera, pero también es un día de esperanza. No sé si usted ha esperado, pero espera de una manera desesperada. Eso suena raro, pero hay que esperar con esperanza. Amén. Hay que esperar, o sea, no nos impacientemos. Es una espera con esperanza realmente. Jesús ha muerto, José de Arimatea lo lleva a la tumba. Marcos 15, 42, 47, para que usted lo tenga en cuenta. Esa tumba, a petición de los fariseos, fue asegurada. Se colocó una guardia romana, que no eran 2 soldados como lo ven en la película, ¿no? Usted ve uno acá y otro acá, y tomando tintico ahí, fumando. No. Eran guardias, eran hombres, soldados, que están custodiando esa tumba.
y se colocó una guardia romana y se selló la piedra. Uno, la piedra es grande y es pesada. Lo otro, hay un sello como ¿han visto las cintas de la policía? Creo que es amarilla, que la ponen en un lugar donde usted no... Hay un sello ahí. Eso nadie puede romper, es un delito hacerlo. Así estaba la tumba. Y el sábado representa entonces esos momentos cuando parece que Dios está en silencio. Cuando usted dice, Dios, ¿por qué no me dices algo? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué estás tan callado conmigo en esta situación? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Entonces ese sábado representa esos momentos. Parece que Dios está en silencio, pero aun cuando no vemos nada, Dios sigue obrando, iglesia. Dios sigue obrando. El silencio de Dios no es sinónimo de ausencia de Dios. Él está ahí, calladito, pero está haciendo algo en silencio. Y a veces en nuestra vida puede haber silencios de Dios o sábados de Dios. Momentos que no vemos la salida, momentos que oramos y todo parece como que le pusieron pausa. Recuerda, el sábado solo es el preludio de algo espectacular que llegará el domingo. Amén. Y vamos al punto número 7, que es el final. El domingo ha resucitado. El Señor resucitó. Marcos 16, versículo 1. Dice así: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, oiga, puras mujeres. Esto es un privilegio para las señoras. No hay ningún hombre, ninguno de los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Sabemos por los evangelios dónde estaban. Escondidos, se estaban dispersando y tenían miedo. ¿Y era válido esto? Sí. Pero estas mujeres son valientes. Son valientes. Dice, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, para ellos es el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. ¿Ven? La piedra era inmensa, ya sabemos la historia. La piedra fue removida. Ya sabemos también que no fue movida para que Jesús pudiera salir porque Él es Dios. Fue movida para que usted y yo podamos ver la gloria de Dios, que la tumba estaba vacía. Para que estas mujeres pudieran entrar y ver la tumba vacía. Entonces Jesús en su soberanía decidió aparecer por primera vez resucitado a estas tres mujeres. Le dio la chiva, la noticia, el noticionón de primera mano. En esa época, iglesia, miren lo interesante, cómo hace Dios las cosas, ¿no? O sea, el mundo puede hacer cosas de una manera, pero Dios como que viene y las pone al revés. Yo hago así las cosas, dice el Señor. En esa época, el testimonio en la corte, el testimonio ante la ley de las mujeres no era aceptado. No estoy diciendo que son chismosas, no las aceptaban. La ley no aceptaba en la corte. Era considerado no confiable. Pero mire lo que hace el Señor. Pone a mujeres que no son confiables ante la sociedad y les da de primera mano el noticionón. El noticionón. La gloriosa noticia. Jesús se le apareció a ellas. El Señor hace que ellas sean creíbles. Lo que el mundo dice no son creíbles, Jesús dice son creíbles. Son creíbles. Jesús mismo levanta la imagen de la mujer que estaba tan pisoteada en aquella época y también todavía aún ahora, y muestra que ellas llevan la imagen de Dios también. Amén. Jesús toma lo que la sociedad ha rechazado y le da valor y le da el sentido correcto. El Señor las ama, señoras. Mucha gente cree y dice que la Biblia es machista o que Dios no es ese.
tienes que ir a la Biblia, porque dice lo que Dios es. Amén. Y es la palabra de Él, y la Biblia es verdad. No TikTok es verdad, no un YouTube es verdad, no, es la Biblia que dice la verdad. Lo mismo que hizo con sus discípulos, con estas mujeres, es lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos. Hombres sin fama, no tenían fama, muchos de ellos no eran ni estudiados, pero lo que es de poco valor para los hombres, Dios lo usa para su gloria. Y mayor es la gloria de Él, para Él. El domingo amaneció diferente la vida, amén. Como cuando usted recibió a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, todo cambió. La resurrección todo lo cambia. Lo que parecía un final trágico se convirtió en la más grande esperanza para la humanidad. Un viernes trágico, domingo, una gloriosa mañana. Cristo resucitó. Eso significa que nuestros pecados han sido perdonados, que la muerte no tiene la última palabra, que hay vida eterna para todo aquel que cree en el Señor. Significa que no caminamos solos porque Él vive. Cristo vive. Y entonces vale la pena vivir para Él. No quedó en una cruz clavado, como lo muestran muchos. Él no está ahí. Ni tampoco está en una tumba. La tumba está vacía. No celebramos hoy un evento, celebramos que Jesús está vivo. Amén. Diga conmigo, Cristo vive. Y quiero terminar con un detalle que es, a mi parecer, es espectacular esto. Hay un detalle en Marcos 16:7. Dice, lo leíamos al comienzo, pero dice el 7. Dice así, pero vayan a decirle, ahí se le aparece el ángel, les dice, no está aquí, ha resucitado. Y Jesús les deja una razón. Vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como lo dijo. Un detalle. ¿Qué ven ustedes raro ahí? Bueno, no raro, pero hay algo que como que sobra. Y a Pedro, sí, muy bien. Carita feliz ahí, póngale carita feliz. A Juan. A Pedro, a los discípulos. ¿Pedro era discípulo o no? Y era muy notorio, todos eran notorios, todos tenían su manera de ser. Pero Pedro era notorio. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Y la pregunta es, ¿por qué a Pedro? ¿Qué cree usted? ¿Por qué a Pedro? Sí, porque lo negó. Sí, hay muchas cosas. Yo veo algo muy intencional y veo algo muy lleno de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro había fallado profundamente. De hecho, cuando uno dice, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Todo el mundo dice, lo negó, ese era un falso, ese era un mal amigo, ese es un hablador. Nadie se acuerda de Pedro porque caminó sobre el agua y fue el único. Nadie se acuerda. Lo primero es lo negativo, ¿no? Pero es verdad, él lo negó. Él lo negó, él falló profundamente. 3 veces lo negó. Pedro, para ser justos con Pedro, Pedro lloró amargamente. O sea, él se arrepintió de lo que sucedió por haberlo negado. Judas no. Judas tuvo un remordimiento que no es lo mismo que arrepentimiento. Devolvió el dinero, pero él fue y se ahorcó. Pero Pedro estaba vivo ahí. ¿Se imaginan cómo estaría, alegre o triste? La tristeza que le da a usted cuando falla a Dios, ¿no le da tristeza? Que el Espíritu Santo lo convence a usted de su pecado y dice, pero yo ¿cómo hice esto? ¿Cómo fui a fallar al Señor? Él lloró amargamente, Pedro, y posiblemente Pedro pensaba que ya no era digno de ser llamado discípulo del Señor Jesucristo. Pero el mensaje es claro. Dígale a los discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. Seguramente, aquí vemos con certeza lo que cómo el Señor conoce el corazón de la gente. Como que me sobraba Pedro en la lectura, pero no, hay una intención de Jesús. Qué gran amor el de Cristo, por Pedro y por usted.
Jesús quiere hacerle saber a Pedro que sus días de utilidad en el reino no terminaron cuando lo traicionó. No terminaron sus días de ser útil en el reino de Dios. No terminan cuando lo negó vergonzosamente durante el arresto de Jesús el jueves en la noche. O sea, le está diciendo a Pedro, Pedro, tú sigues siendo parte del plan mío. Tú sigues siendo parte de mi equipo. Escuche esto, iglesia. La resurrección también es para los que han fallado. Amén. De hecho, todos fallamos. Dígale al de al lado, todos fallamos. Así que no se haga que es más espirituoso, ¿no? No, todos fallamos. De hecho, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Según los evangelios, los discípulos estaban escondidos. Dice Juan que se encerraron por miedo, estaban confundidos, estaban tristes. Hay dos que Lucas dice que iban camino a Emaús, dos compadres ahí cabizbajos, confundidos. Los discípulos del Señor, desilusionados. Pero el Señor dice, a los que huyeron, al que lo negó 3 veces, a los que tenían miedo, a los que tenían culpa, Jesús los sigue llamando. Dios te sigue llamando. Los sigue esperando el Señor Jesús. Y sigue, lo más importante, contando con ellos. Dios cuenta contigo. Ah, pero he fallado. Dios cuenta contigo. Arregla ese asunto con Dios. ¿Te has sentido alguna vez como Pedro? ¿Sí o no, iglesia? Nos hemos sentido así, ¿cierto? ¿Has fallado? Indudablemente sí. ¿Has negado a Jesús con tus acciones? También lo hemos hecho. ¿Has pensado que Dios ya no puede usarte? También lo hemos pensado. Y el mensaje de la resurrección es para ti hoy. Díganle a los discípulos y a Pedro que vengan, me quiero encontrar con ellos otra vez. ¿Qué tal si usted pone su nombre ahí en lugar de Pedro? Quitemos a Pedro, que es un falso, ¿sí o no? Ponga su nombre usted, que también es igual de falso. y el mío. ¿Ah? Entonces diría así. ¿Lo tienen ahí? Bueno, ok. Vamos a leerlo con su nombre. No sé cómo va a sonar eso, porque no todos somos tocayos acá. Dice así. Espera, que necesito encontrarlo. 16:7. Listo, 1, 2, 3. Pero vayan a decirle a los discípulos otra vez. Pero vayan a decirle a los discípulos Mauricio, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, como él les dijo. Qué cosa tan linda esto, del Señor resucitado. Como si el Señor dijera hoy para usted y para mí, ve y dile al que se siente lejos de mí, al que piensa que ya no vale nada, al que se arrepiente pero se siente indigno, porque a veces nos arrepentimos pero nos sentimos una basura, ¿sí o no? ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo fuimos a pecar así? ¿Cómo fui a hacer eso a Dios? Al que se arrepiente y se siente indigno, que todavía lo amo. Eso es lo que está diciendo. Que todavía lo espero. Que la cruz también fue por ti, Pedro. Y la resurrección no solo significa que Jesús vive, significa que hay esperanza, iglesia, para los que hemos fallado. Jesús resucitado se encontró con ellos en Galilea. Voy a pedirle a la alabanza si nos acompaña. Jesús resucitado se encontró con ellos en Galilea, donde Él les había dicho, todos ya se murió y como que ahí quedó. Pero no, Él les había dicho, vamos a Galilea. Y vamos a terminar en Mateo 28, 18. Mateo está antes, es el libro antes, el evangelio antes. Mateo 28. Yo sé que cuando vaya ahí usted va a decir, esto yo ya lo había leído, pero ahora va tal vez a entender algo más.
Estas son palabras de Jesús resucitado. Ya fue a la cruz, murió en la cruz, ya fue a la tumba y ya resucitó. Estas son las palabras del Señor resucitado. Dice así, 28, 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra no fueron en la cruz, aunque las dijo, amén. Él dijo unas palabras en la cruz. Se hacen sermones acerca de estas palabras. Pero entre esas últimas palabras que él dijo después de haber resucitado son estas: toda autoridad, dice el Señor, el versículo 18. Esa toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Eso incluye el poder de Jesús sobre el pecado. Eso incluye toda autoridad del poder de Jesús sobre la muerte. En la cruz, cuando fue a la cruz, poder sobre el pecado. En la resurrección, poder sobre la muerte. Y este Jesús todopoderoso ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está vivo y Él está contigo, con todo aquel que ha venido a Él en arrepentimiento y fe. Y les dice: nos veremos en Galilea como yo se los había dicho. Y sabe que Galilea fue más que un lugar, fue un punto de reinicio. O sea, no sé si cuando usted ha pasado tantas dificultades que dice: tengo que reiniciar mi vida, tengo que volver a empezar. Y es bueno hacerlo. El problema es hacerlo sin Dios. Y es bueno hacerlo porque Él siempre es un Dios de segundas oportunidades. Y más que un lugar, Galilea fue un punto de reinicio. Jesús no solamente los restauró cuando se encontró con ellos, sino que ahora los envía, los restaura y dice: por tanto, vayan. ¿A qué? Y hagan discípulos. Esa es la iglesia. Nosotros no estamos acá porque nos reunimos acá y cantamos lindo y nos saludamos. No, estamos acá por el Señor, porque Él nos reinició algún día cuando nos enfrentamos a Él y cuando le dijimos: Señor, perdona mis pecados, te necesitamos. Aún los que dudaban fueron incluidos en esta gran comisión, porque dice que algunos dudaban. Cuando se encontraran con Él, algunos de sus discípulos dudaban, pero aún así con las dudas fueron incluidos. Si te has sentido lejos, si has estado confundido o con dudas, Jesús aún te llama. No solo para verte, sino para enviarte. Eres útil en las manos de Dios. Amén. Dile al vecino: eres útil para el Señor. Galilea fue el lugar donde Jesús inició su ministerio público. En ese lugar, en Galilea. Y fue donde, allá en Galilea, fue donde Jesús llamó a muchos, casi a la mayoría de sus discípulos, la primera vez. En Galilea, los que fueron llamados lo dejaron todo por seguirlo a Él. Dejaron sus redes, dejaron sus negocios y se fueron para servirle a Él, para seguirle a Él. Mire lo interesante: Jesús resucitado los lleva a Galilea, el punto de encuentro, para reiniciarlos a ellos. O sea, como donde todo empezó. Como que vuelvan al llamado primero. Como que vuelvan a ese primer amor que sintieron por Jesús, que los llevó a dejarlo todo. Es lo mismo para usted hoy. Tal vez usted es creyente, pero se siente lejos por cualquier cosa. Así estaban los discípulos. Hoy el Señor dice: vengan acá. Ten un reencuentro con el Señor. ¿Cuál es tu Galilea? Únete ahí. Recuerda cuando lo conociste por primera vez al Señor, si has estado lejos. Ve al primer amor. Jesús como diciendo: vamos muchachos, vamos al principio, vamos a reiniciar,
a pesar de tu falla, a pesar de tu pecado, yo sigo con ustedes. Y no es venir para seguir igual, es venir pidiendo su perdón. Amén. Decirle, Señor, he estado lejos, me arrepiento de mi pecado. Y no solamente sentirnos perdonados, es sentirnos útiles para Él. Y entonces la historia, el Señor le dice, vengan muchachos, la historia no ha terminado acá. La embarraron, sí, metieron la pata, sí, pecaron, sí. Pero esto no ha terminado, la historia continúa. ¿Y qué les dice? Vayan por todo el mundo. O sea, hoy en día nosotros no tendríamos que ir muy lejos. Aquí en este país está todo el mundo. O sea, representado, hablo representado, ¿no? Representadas naciones acá. Nomás en este salón hay naciones representadas. Compartan el evangelio, porque yo estaré con ustedes siempre. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy celebramos tu gloriosa resurrección, Señor Jesús. Gracias por tu amor, tu perfecto amor. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar, no como una tradición más, sino celebrar tu victoria diaria. Que así como tú venciste la muerte, que así como tú te levantaste de los muertos, ese mismo poder que te levantó a ti de la tumba es la que levanta a cada persona que viene a ti en una vida nueva. Hoy venimos ante ti, Señor. Si hay alguien que nunca te ha conocido a ti, que hoy sea el día que él pueda decidir, esta persona puede decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me reconcilies con el Padre Celestial. Y te pido que me des un reinicio. Te pido, Señor, que nos des una vida nueva, totalmente diferente. Totalmente diferente, Señor. Porque mi vida inicia contigo, Señor. La muerte murió cuando tú resucitaste, Señor. Permítenos vivir una vida en abundancia como tú has dicho. Permítenos vivir una vida, Señor, que te dé la gloria a ti. Permítenos amarte a ti por sobre todas las cosas. Y que ese amor se vea reflejado en cómo tratamos nosotros, cómo amamos nosotros a los demás. Gracias porque no queremos ser superficiales como la higuera. No queremos aparentar, pero por dentro estar vacíos, sin fruto, Señor. Que seamos creyentes, Señor, verdaderos, que te aman a ti y que vivimos vidas para ti, para tu gloria, para tu honra. No son vidas perfectas, pero son vidas, Señor, honestas, sinceras delante tuyo. Ayúdanos a caminar cada día en santidad. Ayúdanos a pedir perdón rápidamente. Cuando nos equivoquemos, cuando fallemos, cuando pequemos, ayúdanos a poner la mirada en ti, que tú eres Dios bueno, Señor. Y gracias porque tal vez hoy en tu día, en el día en que tú resucitaste y que celebramos, Señor, tú nos dices, tú eres como Pedro y eres útil para mí. No estás descalificado. Dígale, Señor, gracias porque no me descalificas. Y gracias por tu gran amor para seguir caminando contigo, de tu mano. Gracias por tu promesa, Señor, que estarás con nosotros siempre hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús.